que cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, a cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Inclina tu rostro, vamos a orar por la palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias por ese alimento espiritual que nos das, Señor. Permite que podamos atesorarla en nuestro corazón como esa piedra preciosa, como ese tesoro que es, pero sobre todo que esta palabra pueda ser aplicada en nuestras vidas, que pueda ser hecha acción en nuestras vidas, porque tu palabra nos lleva a que la vivamos intensamente para que haya un cambio en nosotros, Señor, y que podamos agradarte como tú lo quieres. Te damos las gracias, la gloria y la honra, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede usted tomar asiento, mi amado hermano, dando gloria a Dios? Vemos aquí entonces a dos personajes bien interesantes inicialmente. Nos habla inicialmente en la palabra, iniciando el capítulo 8, de Eliseo y la mujer sunamita, que ya lo hablaremos al final, pero al inicio vemos que hay dos personajes complicados en esta historia, y uno es Giezi y el otro es el rey Joram. Dos personajes que debemos nosotros entenderlos, comprenderlos, estudiarlos y sobre todo saber la situación por la que estaban pasando en ese momento. ¿Quién era Giezi? Giezi era el siervo que permanecía el tiempo entero con el profeta Eliseo. Él conocía al profeta Eliseo y siempre él caminaba con él, iba donde el Señor lo enviaba a Eliseo y lo acompañaba. Y este Giezi era un estudiante de un seminario que él estaba estudiando para ser profeta mucho más adelante, profeta del Señor. Y estuvo Giezi con él, con el profeta Eliseo, durante muchos años. Pero vino un momento en el cual la codicia que tenía Giezi lo hizo cambiar de rumbo. Él experimentó esa codicia, él experimentó esa situación de ser ganancioso al ver que el general Naamán, que había sido curado de lepra a través de Eliseo, le había prometido un dinero, al cual el profeta Eliseo rechazó, porque las cosas de Dios no tienen un precio alguno, son invaluables. Y lo que el profeta Eliseo quería dar a entender era que la gracia de Dios, el amor de Dios, no tiene un precio. Y eso que nos da a entender que todos podemos recibir esa gracia de Dios, pero debemos estar de acuerdo a los preceptos que Dios dicta en su palabra para que nosotros seamos merecedores de esa misericordia y de ese amor. En este caso, el profeta Eliseo rechazó todo lo que el general que había sido curado de lepra le quería dar. Eran cientos de ciclos de plata, cientos de telas maravillosas, de trajes, de vestidos. Dice que hasta criados quería darle a Eliseo, pero Eliseo rechazó eso. Pero ¿qué pasa allí? Cuando esto sucede, hay algo en el corazón del sirviente del profeta Eliseo, que es Giezi, que se tuerce en ese momento. Y dice, pero ¿cómo yo voy a perder esta oportunidad de oro de recibir aquellas cosas que le están dando a mi señor, que es el profeta Eliseo? Si él no las quiere, yo sí las quiero. Y se va corriendo, luego que Naamán ha salido ya de la ciudad y está camino a Siria, de donde él proviene.
y se acerca a él y le dice, Señor, vengo a implorar tu misericordia, tu ayuda, porque acaban de llegar 2 visitantes a nuestra casa y no tienen nada, ellos carecen de todo. Y queremos saber, el profeta Eliseo y yo, si tú puedes ayudarnos. Digo, claro que sí, ¿qué necesitas? Y él le pide ciertas cosas materiales, y general Naamán le da el doble. Dice que le da hasta ganado, le da los sirvientes, le da más de la plata que él pidió, que era en ese entonces muy importante tener ese dinero. Le da también telas, vestidos, bueno, un sinnúmero de cosas. Y él dice, bueno, aquí lo hice, ¿no? Y nadie se dio cuenta. Hice aquel negocio y nadie, chitón, dicen por ahí, ¿no? Pero tú sabes que Dios todo lo ve. ¿Y cómo no iba el siervo de Dios, que es el profeta Eliseo, a enterarse de esta situación? Pues claro que se enteró. Y cuando lo llama a cuentas, a Gisei, al siervo, le dice, pero ¿tú qué has hecho? Si yo no iba a recibir nada por amor a Dios y porque el general aprendiese el verdadero mensaje de la misericordia, la cura del Señor, y tú vienes a venderlo. Ahora la lepra que ese general tenía va a pasar para ti. O sea que aquí vemos una consecuencia, mis amados hermanos, mis estimados amigos, de la ambición y la codicia. Y vemos cómo Dios castiga eso. Veíamos el domingo anterior acerca de el no ser agradecidos con el Señor. Y cuando nosotros somos codiciosos, cuando las personas son codiciosas, son envidiosas, son gananciosas, pues están dejando de creer en Dios y están negando el poder de Dios, la provisión de Dios y sobre todo siendo desagradecidos. Hay que caminar con el Señor y saber cómo nosotros debemos agradar al Señor en todo sentido, sabiendo que Dios conoce todo. No podemos ocultarnos a Dios las cosas. Allí en nuestra intimidad, nosotros muchas veces habremos pensado tantas y tantas barbaridades y decimos, pero bueno, estoy aquí solo, nadie me ve. Pues Dios te ve. Dios sabe todas las cosas. ¿Por qué no hacerlo bien desde el profundo de nuestro corazón y en nuestra intimidad, en nuestro cuarto, cuando hacemos nuestra oración, cuando tenemos nuestra adoración al Señor, empezando bien desde ahí? En este caso, Gisei pues buscó ese reconocimiento humano. Buscó bienes, buscó honra, buscó aquellos bienes materiales. Y tuvo una consecuencia. No solamente la lepra, sino que lo apartó del ministerio que él hacía, que él tenía, que Dios le había determinado acompañando al profeta Eliseo. Tú lo puedes encontrar en 2 de Reyes 5, 20 y 27. Allí cuenta la historia cómo fue apartado. Fue apartado de esa posición privilegiada, mis amados hermanos. Esa posición privilegiada que tenía con el siervo de Dios, con el profeta Eliseo. Y muchas veces nuestras decisiones en nuestra vida nos apartan de esas posiciones de privilegio con respecto, o espiritualmente hablando con Dios. Porque entre más cercanos estemos de la oscuridad, de las malas cosas, más lejanos estamos de la luz del Señor. De donde está la libertad, de donde está la provisión, de donde está el verdadero sentir que el Señor quiere mostrarnos a través de su palabra. Imagínate este hombre que estaba estudiando en un seminario para ser profeta de Dios y sale con esta actitud fuerte. Así hay muchos que dan mal nombre a las cosas de Dios por su actitud y por su corazón mundano. Por eso muchos dicen, no, es que los evangélicos son así, es que los cristianos son así. No son así. Es uno entre muchos. Aún estamos en este cuerpo y como siempre lo decimos, somos imperfectos buscando servir a un Dios perfecto. Aquí todos tenemos cosas que arreglar con el Señor.
Pero el Señor conoce nuestro empeño, nuestra ansia, nuestra sed y hambre de buscarle a través de su palabra y a través de la comunión con Él. Este hombre que estaba estudiando en ese seminario para ser profeta de Dios, su ambición pecaminosa lo llevó a apartarse de su propia vocación. Imagínate, estaba más perdido que Tarzán el día de la madre. Ahora lo encontramos, como dice el relato, hablando de Eliseo con el rey Joram, que es el rey de Samaria. Samaria en aquel entonces era la capital de Israel y se centraba allí. Y ese Joram pues también tenía su cola que cortar. Tenía cosas, madre mía de mi vida, muchas cosas que decir. Pero antes de llegar al rey Joram, decimos que este seminarista pobre de condición, porque era un seminarista que era humilde, pobre, que acompañaba a Eliseo, ahora parece que era amigo del rey. Imagínate esa cena, el palacio real, cuán bello puede ser un palacio real, con todas las comodidades. El rey la gente no tiene acceso al rey tan fácilmente. Es como si nosotros fuéramos a ver al presidente. Tenemos que pasar un montón de protocolos si es que nos reciben, ¿no? Pero en este caso vemos a este hombre Gisei hablando con el rey, o sea, en una discusión o en una charla distendida. Parece que fuese amigo del rey y parece que la codicia que él tuvo, pues tuvo éxito, entre comillas, porque recibió todo ese dinero, recibió todo ese ropaje, pues ahora él se sentía grande y el cual le hacía partícipe de esa corte del rey. Al final el rey está frente al rey conversando con él como si no hubiese ningún problema. Cuando él pidió a Naamán ayuda para otros basado en esa mentira, pues recibió muchas cosas y eso hace que ahora esté en esa posición frente al rey. Debido a su engaño, él recibió o pudo tener esa acción allí de estar con el rey. Pero no estaba simplemente hablando con el rey, porque estaba allí, pero tenía una condición fuerte, que era la lepra. No sabemos, la historia bíblica no nos dice si en aquel momento ya había pasado o aún permanecía en él la lepra, pero nos dice que ahora ese Giesi, ese ayudante del profeta, pues ahora tenía un estatus ganado en base de mentiras. Dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí nos deja saber cómo muchas personas tienen el corazón puesto directamente en el dinero. Si nos vamos a tener una comparación o con base en lo que Gisei hizo, que tuvo su foco, a pesar de conocer del Señor, a pesar de estar con el profeta durante mucho tiempo, puso sus ojos en algo que no debía, y era el amor al dinero y a las propiedades y a los bienes materiales, que lo hizo apartar de la gracia de Dios. Muchos hoy en día, conociendo del Señor, se olvidan de quién es el Dios que los ayudó, que los cuidó, que los protegió, que proveyó este trabajo, y se centran simplemente en eso, en trabajar. Decíamos el domingo pasado que si hubieran 8 días, la gente a veces trabajaría los 8 días. Pero no dan el reconocimiento a Dios, que fue el que les proveyó ese trabajo. Vemos sillas vacías de muchos que pueden estar trabajando en este momento, pero en el día en que falte el trabajo, estarán llenas nuevamente. Y pues con Dios no se juega. Nosotros debemos tener un compromiso verdadero con el Señor. Dice, y no podéis servir a Dios y a las riquezas, dice Lucas 16:13. O sea, no podemos servir a dos señores. El que vive trabajando y desplaza a Dios está sirviendo a otro Dios, no a Dios Todopoderoso, no a Jehová de los ejércitos. Está bajo sus propios intereses y está haciendo un poco como hacía Gisei, buscando su beneficio.
terrenal, físico, material, carnal, pero nada que ver con la parte espiritual que nos demanda el Señor. Después de años de servicio, aparentemente fiel, pues este siervo, este Gisei, cayó porque no estuvo vigilante. Por eso la palabra nos dice que debemos siempre estar vigilantes y atentos a nuestro alrededor para no darle brecha al diablo, no darle brecha a las malas decisiones, a los malos pensamientos. Ese pecado de Gisei, del siervo, comenzó en el corazón, pues codiciaba aquellas cosas que ese general sirio quería darle al profeta, pero que él finalmente terminó recibiéndolo. Por eso esto nos enseña que personas dominadas por la codicia pueden ganar muchas cosas, claro que sí. Yo he visto hermanos que dicen, no, es que el Señor me está bendiciendo. Dice, pero ¿cómo será Dios bendiciendo si es que tú no paras de trabajar? Ahí hay codicia. Pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque tengo trabajo hasta arriba. Tú puedes trabajar, hay gente que tiene su propia empresa, pero el domingo lo dedica exclusivamente a seguir trabajando. Son dominadas por la codicia. Pueden ganar muchas cosas, pero pueden perder su alma. Y eso lo tienen claro. Las cosas más significativas de la vida se pueden perder por esa codicia. La propia alegría. ¿Tú no has visto personas trabajando a sol y sombra que no tienen tiempo para su familia? No tienen tiempo para su esposa, para sus hijos, para conversar, ni siquiera para ellos mismos. Llegan, duermen, se levantan por la mañana a trabajar, llegan, duermen y no hay una relación con nadie. Porque hay una codicia en el corazón. Hay gente que lo hace porque hay una necesidad, no quiero decir que todos, pero hay muchos que van simplemente por la codicia, no quiero ganar más. Y dejan aparte de Dios por ganarse $100 el domingo. Cuando Dios les ha proveído una familia, un país, una ciudad, una familia, un vestido, un transporte. Y lamentablemente encontramos muchos casos, personas que los deseos de su corazón se tornan en una peligrosa amenaza. Muchas veces nuestros propios deseos, como son carnales, son un arma de doble filo para nosotros. Y termina hiriéndonos a nosotros. Por eso es importante que a la luz de la palabra tú sepas qué tienes en tu corazón, cuáles son los deseos de tu corazón en este momento. Y si están de acuerdo a los principios bíblicos que Dios nos expresa en su palabra. La Biblia relata que el pueblo de Dios también sufría de este mal. Reclamó contra Dios también, porque querían más. Recordemos que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, de donde tenían opresión, de donde estaban esclavizados, donde estaban maltratados, donde estaban humillados, y Dios los sacó de allí. Y tuvieron que caminar por el desierto. Y en el desierto, ¿tú qué ves? Nada. Solo arena y sol. Y por la noche un frío impresionante. Pero el Señor, a pesar de eso, tenía un propósito con ese pueblo y los cuidó y los llevó y los alimentó. Y empezó a darles un alimento del cielo, como el que tú estás recibiendo hoy, que esto es un alimento del cielo. Él empezó a darle un alimento del cielo que ellos en un momento despreciaron. ¿Te imaginas? ¿Tú despreciarías algo que Dios te da? Supuestamente no, porque todo lo que viene de Dios es bueno, agradable y perfecto. ¿Cómo vas a rechazar un regalo tan maravilloso como este? Pero hay gente así, en este caso el pueblo mismo de Dios, el pueblo de Israel, caminando allí, recibiendo alimento todos los días sin trabajar, que ese sería otro punto, otro plus. No trabajaban pero comían. Pero la gente, el pueblo empezó a murmurar. Empezó a despreciar el maná que Dios hacía caer diariamente por su gracia y misericordia durante la travesía del pueblo de Israel. Y el pueblo comenzó a rechazar ese alimento milagroso enviado por Dios y comenzaron a murmurar aquí, a murmurar allá, a murmurar y se cansaron de esa comunión con Dios.
Porque ese recibir ese maná, alimentarse de ese maná, era tener una comunión con Dios. Y ahora lo vemos, que muchos reciben esta palabra, que es el alimento espiritual para nosotros, y lo desprecian. No quieren comer más este alimento, quieren comer carne allá afuera en el mundo. Y eso es lo que pedía en aquel entonces el pueblo de Israel. Ellos no querían más maná, no querían alimento del cielo, no querían la misericordia de Dios, querían carne. Esa carne que se encuentra en el mundo. Ellos querían comer de lo mismo que comían en Egipto, de donde habían sido sacados. Y es allí cuando el pueblo pide que sea carne lo que recibe. Quería esa comida de Egipto. ¿Qué había en Egipto? Pecado. ¿Qué había en Egipto? Todo lo contrario al amor de Dios y las bendiciones de Dios. ¿Qué es lo que encontramos en el Egipto de hoy, que es el mundo en el que vivimos? Solo confusión, a lo malo llamarlo bueno, los vicios, los placeres, la ambición por el dinero, la falta de compromiso con las cosas del Señor, tomar a Dios como juego. En este caso ellos querían, no bastaba para aquel pueblo esa gracia divina, como no basta para este pueblo, para este mundo, la gracia del Señor. Aquel entonces reclamaron, en este tiempo, las cosas es que la gente ya se dio rienda suelta a su libertinaje y no buscan del Señor lastimosamente. Y la palabra lo confirma en el Salmo 106. Quiero que vayas al Salmo 106 para que lo reseñes allí. Siempre la palabra de Dios nos confirma todo aquello que hablamos. Salmo 106. ¿Qué le pasó a ese pueblo de Israel con respecto a Dios y qué le pasa al mundo hoy con Dios? Dice el Salmo 106, verso 13. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. La palabra poderosa. Bien pronto olvidaron sus obras. ¿Qué quiere decir allí? Se olvidaron de Dios. O sea que no eran agradecidos, sino que eran entonces desagradecidos. No esperaron por el consejo del Señor, pidieron lo que les nació en el corazón, lo que ellos querían. Y al final Dios les da eso, pero con una consecuencia. Hubo mortandad sobre ellos. Dios les mandó lo que pidieron, pero les mandó una enfermedad mortal. Y muchos hoy quieren ir al mundo a buscar lo que no se les ha perdido. ¿Y qué encuentran? Esa muerte espiritual y hasta muerte física. Porque andar en borracheras, andar en otras cosas, hay problemas, hay disparos, hay un montón de cosas. Allí pueden perder la vida por estar alejado de las cosas del Señor. Dios concedió el deseo de ellos, pero hubo consecuencias. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, con respecto a qué tú le pides al Señor desde el fondo de tu corazón. Porque lo vuelvo a decir, puede ser una arma de doble filo para contigo mismo. Hoy en día muchos son sometidos por sus propios deseos carnales. La carne los llama. Y eso quiere decir que su alma está cada vez más alejada de Dios. Cuando Dios provee esta carne a aquel pueblo de Israel en medio del desierto, pues damos por entendido que la bendición de Dios desapareció. Y fueron consumidos por su propia ganancia, por su propia codicia, por su propia gula. Dice la Biblia que muchos morían al momento de comer la carne, ¿te imaginas? Comían y ahí quedaban. Por eso debilitarse en lo espiritual hace que el corazón desee lo mundano. Cuando dejamos de venir a la iglesia, cuando dejamos de leer la palabra, de tener comunión con el Señor, nos vamos alejando de Él.
Y se va haciendo en costumbre, dice, ay, yo no voy a ir hoy a la iglesia, voy otro día o qué sé yo, y van siendo laxos con ellos mismos. Y lo que están haciendo es alejarse más de Dios. Y al alejarse de Dios se están debilitando porque se están alejando de la fuente de vida, que es la palabra del Señor. ¿Cómo se acrecienta nuestra fe? A través de escuchar la palabra de Dios, simplemente. Pero muchos dicen, no, yo no puedo ir hoy. Entonces, de 4 domingos que puedan venir, si no tienen una comunión en su casa, ya tienen 3 horas de palabra. Imagínate, eso no es nada. Tú no comes 3 veces al mes, ¿verdad? Físicamente hablando. Imagínate, espiritualmente 3 horas al mes no hay nada. Cuando venga una situación para afrontar en nuestra vida, como ya lo sabemos que vienen, ¿con qué lo vas a enfrentar? ¿De dónde vas a tomar, de dónde te vas a agarrar si no conoces ese Dios poderoso que vence, que pelea por ti, que da la buena batalla, que es provisor, que es amoroso, que es dadivoso, que es misericordioso, si no lo conoces? Por eso es importante que no nos debilitemos espiritualmente, para no caer en las garras del mundo, en las garras de decidir por otras cosas que nos llevan a perder esa comunión con el Señor. El deseo de ese pueblo se transformó en una trampa y les trajo muerte. Ellos pensaban que iban a recibir la carne y que era el deseo de su corazón y que iban a seguir así tan alegres por la vida. Pero ese deseo de su corazón se convirtió en una trampa. Muchas veces nuestras decisiones, mis amados hermanos, nos llevan a una trampa, por no consultar. Le consultamos al impío, al vecino que no tiene ni idea de Dios, y nos dice, no, eso es mejor que... Yo tengo un amigo que lee las cartas, ve allí que eso te saca de ese problema. Y resulta que es peor, porque además de estar contrario a la palabra de Dios, lo que te lleva es a darte un consejo que te lleva a una situación peor aún. O la vecina que tiene problemas con el marido, que es divorciada, o que, qué sé yo, tiene problemas, y una mujer casada va y le pide consejo. ¿Qué le podría decir una mujer que tenga problemas en su casa, o que ha sido divorciada, o qué sé yo, simplemente por... ¿Qué le diría? No, hay tantos hombres en el mundo. Déjase, hombre. Otros que se dejan guiar por las telenovelas o por los programas de televisión, porque muchos aplican lo que ven en la televisión como si fuera una verdad, y es engaño de Satanás. Entonces, esos deseos de nuestro corazón, esos decidir de una manera incorrecta, nos puede llevar a una situación bastante compleja. Amar los placeres del mundo, mis amados hermanos, pueden destruirnos. En ese momento en que estamos ahora, está Gisei frente a ese rey Joram y le está contando lo que sucedió con la mujer y con su hijo, con aquello que había pasado tiempo atrás cuando él era ese verdadero siervo del profeta Eliseo. Ahora estaba allí hablando con el hombre, con Joram, que también era, ahora sí, un rey que desconocía a Dios, que odiaba a Dios, que le reclamaba a Dios, y que no era nada más ni nada menos que el hijo de Jezabel. Y Jezabel fue la peor reina que tuvo el pueblo de Israel. Era una mujer hechicera, una mujer que era el demonio mismo. Entonces, ¿de dónde podría tirar aquel hombre de tener una relación con Dios si a través de su familia, pues nunca la había tenido? Y todo lo que sucedía en su reino le daba la culpa al Señor, al Dios de Israel, que era el que los cuidaba. Entonces están estos dos allí, uno que odia a Dios, que es el rey Joram, que lo detesta, que adora al Dios Bel-Sebá, que usted lo conoce ahora, que se llama Belcebú, la gente dice Belcebú, viene de ese origen, Bel-Sebá, que significa el dios de las moscas. Imagínate eso. Terrible. Y ese era el dios al cual servía este rey Joram. Y se encuentra este personaje, el rey, con aquel otro
que reniega de Dios a través de sus hechos porque puso toda su condición mundana en la codicia, en ser ganancioso, en querer más, los pone la situación en el mismo lugar. Eso quiere decir que aquellos que tienen el mismo sentir en su corazón se hacen unidos. Por eso, no pueden caminar dos que no estén de acuerdo. Si tú ves una persona mala, hay gente que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso es más cierto y más claro que el agua. Aquí no hay de dónde escoger. Hay uno peor que el otro. El rey terrible con respecto a Dios y el otro también dando un testimonio fatal de Dios, cuando ya lo había conocido por largo tiempo. Muchas personas hoy en día lo que hacen es juntarse con personas que no deben juntarse. Hay personas de la iglesia, hay personas de la comunidad que se juntan con otros que es que son mis amigos de toda la vida. ¿Y qué es lo que hablan en esas reuniones? Barbaridades. Y nos dice la palabra que debemos estar cuidadosos con lo que escuchamos, y cuidadosos con lo que vemos, y cuidadosos con lo que hablamos. No podemos decir, o el hombre cristiano no puede entablar una amistad o unas relaciones con personas que no profesen el mismo amor por Dios. Decía un pastor una historia acerca de los jóvenes de su iglesia que le preguntaban acerca de por qué no podían ir a ver o asistir a ciertos lugares en los cuales supuestamente estaba mal visto. Y yo me imagino que aquellos lugares eran discotecas, fiestas o qué sé yo. Y los jóvenes cuestionaban al pastor con respecto al saber del por qué no podían ir. Y el pastor no les decía si sí o no, si está malo esto, si está malo lo otro, sino que simplemente le respondió con una pregunta. ¿Qué busca un joven cristiano en un lugar como ese? Y esa es la pregunta también que nos puede hacer el Señor hoy. ¿Qué buscamos nosotros? ¿O qué buscan las personas? Ir a un lugar en el cual Dios no es glorificado en su nombre. ¿A qué vamos a un lugar en el cual Dios no es proclamado el Señor de nuestra vida? Cuando Cristo no es proclamado como el Salvador y el Redentor de mi alma. Y vamos a escuchar palabras y conversaciones que están basadas en lo zoez, en la grosería, en la sexualidad, bromas de doble sentido, contra la mujer, contra el hombre, contra tantas cosas. ¿Qué hace un cristiano en medio de esa situación? Si algo está pasando así, debemos revisarnos el corazón. Algo está pasando allí. Porque no podemos tener comunión, las tinieblas y la luz no pueden tener comunión. Y el llamado de hoy que nos hace la palabra es que estos dos estaban en el mismo sentir. Estaban ciegos, espiritualmente hablando. Pero estaban allí compartiendo su pecado y sus porquerías, ¿no? De todo lo malo que tenían en su corazón. Ahora está este hombre frente al rey, luego de haber ganado un dinero de una manera ilícita, de haber mentido, perdiendo esa vitalidad del alma. Ya no estaba más el Dios de las bendiciones con aquel siervo del profeta. Sin duda alguna ya no estaba allí. Había lujo, había prosperidad, pero estaba lejos de la comunión con Dios. Esa comunión que él había experimentado cuando vivía una vida simple. Por eso muchas veces aquellos que reciben tantas... Porque Dios obviamente puede dar muchas cosas. A Él le pertenece todo, el oro, la plata y todo en el universo entero. Y Él puede proveer muchas cosas. Pero muchas veces, muchas personas no reciben tanto porque Dios las cuida de verdad de que no se vayan a perder su alma. Hay personas que reciben mucho y se pierden su alma, así como lo hizo este Gisei. Perdió esa posición privilegiada aprendiendo de las verdades de Dios a través del profeta Eliseo, simplemente por esa ambición. Fue codicioso, desagradecido, lo perdió todo. Lo único que ganó fue la lepra.
Y la palabra de Dios nos advierte sobre esa codicia, sobre ese querer ganar más. Dice Proverbios 1:19. Tal es el final de los ambiciosos, que su propia ambición los mata. Y así terminó este hombre. Y estaba allí con ese rey Joram. Y como ya lo dijimos, tenía rabia contra Dios. Y era su enemigo Dios. Y estaba allí con el amigo, con Gisei, que ya no era más amigo piadoso del profeta Eliseo, ahora era amigo del incrédulo y cínico rey Joram. Sus amistades cambiaron. ¿Sabes por qué? Porque su corazón cambió. Dejó entrar algo que no debe dejar entrar nunca un cristiano, y es la frialdad en el corazón con respecto a la comunión con Dios. Los ambientes de antes, mis amados hermanos, ya no son como los de ahora. Ya vimos cómo las conversaciones de hoy son tan diferentes de los asuntos que antes se trataban. Las mismas prácticas espirituales de ahora son diferentes. Y así como Gisei mudó su corazón y ahora es amigo del enemigo del profeta Eliseo, muchos ahora se tornan enemigos de Dios cuando comparten otras cosas diferentes a la palabra del Señor. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, 33, 35, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ya lo vimos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y de dónde dice esto el apóstol Pablo? Cuando va a Corintio y ve que hay ideas extrañas en la comunidad de Corinto, en la iglesia. Habían unos comentarios diferentes con respecto a la resurrección de Cristo Jesús. Imagínate. Yendo Pablo a predicar de Cristo, ahora este pueblo de Corintio, esta iglesia de Corinto, se estaba juntando con otros judíos que desconocían o que no creían en la resurrección del Hijo de Dios. Allí donde dice que esas malas conversaciones corrompen esas buenas costumbres. Lo que él había traído como palabra, ahora se estaba siendo rechazada, porque ese pueblo de Corintio se estaba juntando con los judíos. Entonces vemos allí también que las cosas no se pueden ocultar. Cuando se habla, sabemos con quién nos estamos juntando. ¿Qué está pasando por nuestro corazón? Ellos tuvieron un mal pensamiento por asociarse con judíos que no creían en la resurrección, como los saduceos. Por asociarse con paganos, con tipos de filosofía griega, quienes no creían en la resurrección. De ahí viene esa palabra maravillosa. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Era por eso que se juntaron con gente que no debían juntarse. Por eso Romanos 12:2 dice una palabra importante que nunca, mejor dicho, puede aplicarse a nuestra vida hoy. No os conforméis, mis amados hermanos, a este siglo. No os conforméis a aquellas cosas del mundo. No os conforméis a aquellas cosas vanas. No os conforméis a la codicia. No os conforméis a los vicios, a las mentiras. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? A través de la palabra de Dios. Estos pensamientos vienen a nosotros, y esos pensamientos que teníamos mundanos y contrarios a la palabra de Dios ya no van a estar más. Porque tú no puedes llenar un vaso que esté lleno, ¿verdad? Tienes que vaciar para poder llenar el vaso con nueva agua. Así es, nuestros pensamientos viejos tienen que ser llenos ahora por el agua viva de la palabra de Dios. Ahí seremos transformados, será renovada nuestro entendimiento. Y mira lo que dice al final, maravilloso. ¿Para qué renovamos nuestro entendimiento? ¿Por qué no debemos conformarnos a este siglo? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Gloria a Dios, digo yo. Todo eso, no conformarnos a este siglo y ser renovados en nuestro entendimiento,
es para conocer cada vez más al Dios y esa buena voluntad que tiene para contigo. ¿Cuántos creen hoy en esta mañana que Dios es bueno? Todos. ¿Y tú quieres algo bueno, recibir algo bueno de Dios? Claro que sí. Pues debemos ser no conformes a este siglo, no conformes a lo que las directrices que nos da el mundo, y que renovemos nuestro pensamiento a través de la palabra. Esos corintios de aquel entonces, por mantener sus malas conversaciones, estaban conformándose a ese siglo. Hay muchos que van ahora a hablar con personas que a lo mejor creen en ovnis o que creen en cosas, ¿no? Y de entrada rechazan a Dios, pero andan sumergidos en esas conversaciones. ¿Cuántos de los jóvenes no andan en las redes sociales asistiendo y dando likes a conversaciones que corrompen su espíritu y su corazón? Lo que trae las redes sociales es un montón de porquería, si tú no estás al cuidado. Y muchos jóvenes están yendo like y viendo aquellas cosas que no cultivan su corazón, su espíritu verdaderamente entregado a Cristo Jesús. Y no solamente los jóvenes, los adultos también, si no estamos vigilantes, allí estamos dándole like, estamos viendo y estamos riendo con cosas que no están agradando al Señor y que no nos están edificando espiritualmente. Por eso no podemos conformarnos a este siglo. Necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso vemos en este tiempo personas cínicas e incrédulas que les gusta andar juntas. No va a andar un santo en el sentido de ser santificado por Jesucristo a través del sacrificio de sangre y carne que hizo en el Monte Calvario, andar con un pecador. A no ser que lo esté evangelizando, pero no anda con esa persona, ¿no? Tú traes la palabra de Dios, tú le hablas del Señor y sigues tu camino. Y a lo mejor le haces un seguimiento, o debes hacer un seguimiento. Pero tú no caminas con esa persona. Hay en esta historia nuestra como pastores, hemos conocido tantas cosas que nos llenan de estupor, como personas que nos decían, pastor, yo me metí a la hechicería y al mundo de las cartas y de los caracoles y todas esas cosas de lectura, porque yo quería experimentar eso para luego salir y poder hablar del asunto. Digan, ese cuento no te lo crees sino solo tú. Y se mezclan con esas cosas. Y dicen que es como si yo fuese, no sé, yo quiero saber cómo es estar preso. Entonces me voy allá y violar la ley o qué sé yo. Son cosas traídas de los cabellos que nada tienen que ver. Porque la gente cree y decide con su corazón engañoso. Y el corazón es engañoso, lo mismo dice la palabra. Pero mira lo que dice la esperanza que nos da el Señor, que está en Salmo 1. Quiero que usted vaya al Salmo 1 y lo reseñe allí. El Salmo 1 nos da una salida maravillosa frente a este panorama tan oscuro que se puede apreciar, no solamente en este ejemplo que estamos viendo de la palabra en Segunda de Reyes, sino en la vida actual. Dice Salmo 1, verso 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Eso es maravilloso. ¿Qué es bienaventurado? Bendecido, feliz, gozoso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aleluya. Gloria a Dios. El corazón determina el ambiente, mis amados hermanos. Las personas son atraídas con aquello con lo que se identifican. Hay que tener cuidado con eso. Si ustedes aman a Dios, ¿por qué van a frecuentar un ambiente tan ruin? Se dice en España se dice, el que con lobos anda, a aullar se aprende. El que con lobos anda, a aullar aprende. Y es así, muchas veces dicen, he visto jóvenes, es que mis amigos son los amigos desde la escuela.
Son amigos con los que hemos crecido, y son amigos que fuman, que tienen drogas, que fuman o que hacen tantas cosas, pero son amigos, entonces andan juntos. Sí, pero tú no puedes andar con una persona que es contraria a los principios básicos de un creyente. Dice, no, pero solamente lo saludo. Y es como si ese joven o esa persona vaya rodando. ¿Tú has visto ese juego de la silla? Que el último se queda con la silla y van sacando una silla. Da tantas vueltas que al final termina sentándose en la mesa de los escarnecedores. En la silla de los escarnecedores. Porque un momento va a llegar, está tan cercano a eso, que un momento va a sentarse allí, va a estar involucrado en aquellas cosas. Y muchos actúan así en estos días, dejando de caminar con Dios y prestando oídos a otras cosas, dejando de ser agradecidos con Dios. Y nos preguntamos, ¿y por qué dejaron de caminar con el Señor? Porque encontraron otros ambientes más atractivos. ¿Atractivos a qué? A su corazón engañoso. Hay ambientes que nos llaman al pecado, comportamientos que desagradan a Dios, lugares donde se bebe alcohol, conversaciones que hieren el corazón de Dios. Dice que el hombre que anda con Dios es justo y no anda en el consejo de los impíos. Y nosotros estamos justos, justificados por la sangre de Cristo Jesús. No debemos andar con esas cosas. El hombre que ama a Dios no entra en conversaciones con personas que no aman al Señor. Por eso les digo hoy, mis amados hermanos, no escuchen al hombre que no ama a Dios. Cuidado con eso. El caminar con Dios nos da una idea de movimiento. El caminar siempre es un Dios. Por eso Él nos muestra un camino. El camino no está ahí simplemente para observarlo desde una silla. El camino está para caminarlo. Está para andarlo. Hay una senda. Es como si tú vas a una montaña y tú ves una senda. Tú no te vas a ir por el lado donde hay rocas y donde hay un montón de árboles. Te vas por la senda. Caminas por ahí. Y Dios nos ha dado un camino que es su Hijo Jesucristo. ¿Por qué no caminar por ahí? Y nos da las directrices y las maneras de caminarlo en su santa palabra. Para que no caigamos en errores y engaños que en nuestro propio corazón determinamos. ¿Cuánto tiempo se pierden? Ahora que hablaba de las redes sociales. ¿Cuánto tiempo se pierden en las redes sociales leyendo cosas contrarias a la palabra de Dios? Pero nadie publica algo contrario en el que se exalte el nombre del Señor. Yo he visto cosas que la gente se burla de Dios y no veo a un cristiano diciendo, hey, llamando la atención, manifestándose. Y estamos llamados a proclamar el nombre del Señor por todo tan bueno que ha sido con nosotros. El hombre que camina cerca de Dios o se identifica con Dios, pues no participa de aquellas cosas en las cuales Dios no se menciona o Dios es rechazado. No se siente en un ambiente con personas que escarnecen y se burlan de Dios y de la fe. O ridiculizan los valores y las buenas costumbres. Ahora llegar a los jóvenes virgen al matrimonio es tema de risa. Ridiculizan los valores, ridiculizan las buenas costumbres. El ser agradecido, el abrir la puerta a una persona, el dejar pasar a la gente mayor. Dice, pues eres tonto, tú vas primero. O tú llegaste primero, o la silla la cojo yo y no me importa quién esté allí, alguna gente enferma. Y se ríen de esas cosas, y las señalan esas cosas. Se pierde el valor, y las buenas costumbres. Entonces nosotros, el llamado que nos hace el Señor es que estemos vigilantes y atentos a esos deseos de nuestro corazón. Y no seamos como estos dos personajes, ni como Joram, el rey, que rechazaba a Dios de plano, y mucho menos con Gisei, que teniendo una experiencia con Dios, ahora le daba la espalda y se juntaba en la mesa y en la silla de los escarnecedores, como era el rey Joram. Pero es allí, mis amados hermanos, que nos deja ver la palabra que Dios no transforma a nadie en personas de Dios solamente escuchando de Dios.
Tiene que haber una relación con el Señor. Y vemos en la historia que Gisei está hablando a Joram de todas las maravillas que había hecho Eliseo como profeta de Dios, como hombre de Dios. Estaba allí contando. ¿Cuántas maravillas pudo haber contado Gisei al rey? Muchas. La manifestación de Dios poderosísima a través de Eliseo. Pero eso no hizo que ese rey Joram tuviese un encuentro verdadero con el Señor, con Dios, porque su vida no cambió. Dice más adelante que él murió. Y murió alejado de Dios, murió odiando a Dios y rechazando su palabra y su ley. Y aquí vemos que muchas veces aquellos testimonios que muchos dan no son los que cambian o mudan a otras personas que lo escuchan. Es la palabra poderosa de Dios y la comunión con el Señor. Por eso lo importante es escuchar la palabra, pero que esta palabra la apliquéis a vuestra vida, para que no sea en vano. O si no, estaríamos perdiendo el tiempo en este lugar. Estaríamos nosotros marcando una fecha en el calendario de asistir el domingo a la iglesia y simplemente, estuve en la iglesia y ya. No, hay que haber una transformación. Renovar nuestros pensamientos, dice la palabra otra vez. Ser transformados y no amoldarnos a lo que dice el mundo allá afuera. Por eso Joram pide a Gisei que recuerde aquellos tiempos pasados, aquello que Dios hizo con el profeta Eliseo. Y muchas veces nosotros vemos personas que en la iglesia vienen a dar testimonios y la palabra es mínima, pero el testimonio de la persona tomó todo el espacio del servicio. ¿Lo has visto alguna vez? Es que la hermana tiene un testimonio y viene aquí y habla media hora, 2 horas aquí, y la gente aplaude y el pastor dice, gloria a Dios, y no hay palabra. Ese testimonio de esa persona da ese testimonio de fe y de poder de Dios en esa persona. Pero esas palabras no van a mudar a aquellos que la escuchan. Es la relación estrecha con el Señor la que verdaderamente muda nuestros corazones. El rey sabía, en este caso, que Gisei, el siervo del profeta, fue testigo presencial del poder de Dios a través del profeta. Solamente que él tenía curiosidad por conocer los milagros que habían sucedido mientras Gisei estaba con el profeta. Y es allí cuando está contando esa experiencia maravillosa de la resurrección del hijo de la tsunamita. Y esta es la tercera persona que aparece en escena maravillosamente. Y es que cuando hemos visto luego estos 2 personajes siniestros y funestos, es que llega en escena la presencia poderosa de Dios a través de un mensaje poderoso, de un testimonio verdaderamente de vida que trae la mujer tsunamita. Dios espera, nunca llega antes ni después, llega en el momento justo, mis amados hermanos. Y no había mayor confusión en ese par de incrédulos divisores de Dios. No podía haber un momento más oscuro entre esos dos que tenían ese mismo sentir maligno contra Dios. Y es cuando Dios se aparece. Y a la vista de muchos, hay momentos en nuestra vida que parecen más oscuros que la noche y que no vemos salida. Pero es allí donde Dios se manifiesta, mis amados hermanos, por su misericordia y por su amor. Es allí cuando entra en escena la presencia de Dios con este personaje de la mujer tsunamita. Esa mujer tsunamita no podía tener hijos. Recordemos la historia anterior, en misma Reyes anterior, en otros capítulos anteriores. Ella no podía tener hijos. Él se acerca a Dios a través del profeta Eliseo y es bendecida con la vida de un hijo para ellos. El esposo era muy mayor y no podía tener hijos, pero Dios trae esa bendición de vida a la vida de esta mujer tsunamita. Por eso, mis amados hermanos, todo lo que Dios trae a nuestra vida es eso mismo, vida. Nada malo puede traer nuestro Señor para nosotros. Y tiene este hijo y va creciendo y de un momento a otro perece, fallece el hijo de la tsunamita.
Y es cuando va a llamar al profeta Eliseo para que pueda ayudarle de alguna manera. Y es cuando el profeta Eliseo va y hace que el niño vuelva a vivir, vuelva a la vida. Pero allí había un propósito de Dios, mis amados hermanos. Y es que si eso no hubiera sucedido, ella a lo mejor no lo hubiese creído, que tenía que irse de esa ciudad porque venían 7 años de hambruna y de necesidad para esa nación. Si eso no sucede, mis amados hermanos, ella dice, pero yo cómo le voy a creer si Dios me dio este hijo, ahora me lo quita y ahora me dice que tengo que irme porque va a venir la hambruna. No le hubiera creído. Pero en este caso sabía que Dios había hablado por medio del profeta, que había traído nuevamente vida a su hijo y a su propia vida como madre, y que ahora tenía que salir de ese lugar. Por 7 años, dice. Y ahora han pasado 7 años y llega, imagínate la cena, están hablando este par de pillos allí, el rey y el que era siervo del profeta Eliseo, están hablando aquellas cosas cuando aparece aquella mujer sunamita al cual Dios le ha revivido el hijo y ha traído tanta bendición. Y viene a estar en medio de esos dos que están hablando justamente de ella. O sea, nada es circunstancial, mis amados hermanos. Dios está presente y Dios está en control de todo. Y viene a traer y a plantar bandera diciendo que el poder de Dios está presente en esa mujer. Y que usa a aquellos dos, y sobre todo al rey Jorán, que es un impío, para que retorne todas las propiedades que la mujer había dejado por 7 años y que habían sido usurpadas por ese tiempo por el gobierno y por otras personas que no querían devolverlo. Usa a ese rey para que sea restablecida esa bendición que el Señor había determinado con anterioridad. Aleluya. Sabemos en este personaje que es Dios el que tiene la última palabra, mis amados hermanos. Estaban los dos hablando cosas contrarias contra Dios, pero cuando llega Dios, viene a traer un testimonio verdaderamente invaluable de una mujer que recibió la vida de su hijo, que fue resucitado por el profeta y que ahora da testimonio de que hay un Dios grande, poderoso y fuerte que la acompaña en su caminar. Hoy, mis amados hermanos, debemos aprender a reconocer cuando muchas personas preguntan acerca de las cosas de Dios, no lo hagan con burla ni lo hagan de una manera deshonesta. Hay cosas que preguntan acerca de las cosas de Dios buscando una burla. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las situaciones. A veces hay gente que, por eso es importante, mis amados hermanos, cuando alguien pregunte acerca de las cosas de Dios, como esta manifestación poderosa del Señor en la vida del hijo de esta sunamita, que fue revivido, pues que la gente no piense o crea que es una burla, sino es el poder de Dios verdaderamente operado allí. Vemos también que a pesar de que este Gisei, aún con el dolor de la enfermedad, tampoco se acercó a Dios. Y es que nos deja esta palabra. Está la mujer que proclama la bendición de Dios, pero está también el Gisei que a través de su dolor, a través de su enfermedad, de haberse alejado de Dios, tampoco volvió a los caminos del Señor. La palabra no nos dice si él fue sano, si él después dejó su confusión y volvió a buscar las cosas de Dios. No nos dice eso. De Joram sí nos dice que murió alejado de Dios, siéndole infiel a Dios, y tuvo una muerte, imagínate a dónde terminaría. Lo que sí sabemos es que nosotros tenemos a un Dios maravilloso, que nos hace un llamado hoy, mis amados hermanos, a arrepentirnos y al volver al camino para andar con Él. El Señor nos dice hoy que, primero, que no nos juntemos con personas que hablen
mal de Dios, que hablen cosas diferentes a las buenas costumbres y a las buenas maneras que la misma palabra nos dice, que seamos fieles al Señor que nos ha proveído tanto, que no le demos la espalda como lo hizo Gisei, conociendo al Señor tan profundamente a través de las manifestaciones poderosas que tuvo con el profeta Eliseo, y que tampoco seamos mucho menos como ese rey Joram, que vino a no tener ninguna relación con Dios, y que sí seamos como esa mujer sunamita, que tuvo en ella, en sus labios, el proclamar la bendición que Dios había hecho en su vida a través de su hijo y a través de ser restituido todas aquellas cosas que había perdido 7 años atrás. ¿Con qué personajes te identificas hoy tú, mis amados hermanos? Espero que con la tsunamita. Si no es así, el Señor nos da la oportunidad de que vengamos a Él, que lo reconozcamos como nuestro proveedor, como nuestro Señor, como nuestro Dios, como ese proveedor de su mismo Hijo Jesucristo, que en su primer momento dijo: el tiempo está cumplido, el reino de Dios está próximo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y eso es lo que nos dice hoy la palabra del Señor, hoy que celebramos la Santa Cena. Arrepintámonos y volvamos a Dios, y es tiempo de creer en el Evangelio y en las buenas nuevas de salvación, que es lo que trae la palabra del Señor. Mis amados hermanos, tenemos un Dios lleno de misericordia y de compasión. No hay otro como Él. Él ha permitido que tú estés escuchando esta palabra para que algo en tu corazón suceda, para que algo en tu mente suceda y no salgas de la misma manera en que llegaste hoy en esta mañana. Quiero que inclines tu rostro, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias a Dios primeramente por su palabra, a dejarle saber que estamos aquí deseando conocer su voluntad perfecta para con nosotros. Sabemos y entendemos, Señor, que hemos fallado, sin duda alguna. A veces nos hemos sentido anteriormente, a lo mejor como ese rey Joram, que tenía como enemigo a Dios. Pero alguien nos habló en algún momento de ese Dios maravilloso.